Hay una métrica financiera que probablemente nunca has escuchado mencionar en las noticias. No es sexy, no genera titulares. De hecho, cuando los analistas de televisión la mencionan, lo hacen con tanta indiferencia que podrías pensar que están hablando del clima. Pero aquí está la verdad que te van a ocultar hasta que sea demasiado tarde. Esta métrica ha predicho cada recesión importante de los últimos 100 años, con una precisión aterradora. Cada una, sin excepción. Y ahora mismo, mientras lees esto, esa señal está parpadeando en rojo como una alarma de incendio en un edificio que está a punto de colapsar. Se llama la curva de rendimiento invertida. Y si no sabes qué es, si nunca has escuchado ese término antes, déjame decirte algo. Eso no es un accidente. El sistema financiero prefiere que permanezcas ignorante. Prefiere que sigas trabajando, ahorrando, invirtiendo tu dinero en sus mercados mientras ellos, los que realmente saben lo que está pasando, se posicionan silenciosamente para lo que viene. Porque cuando esta señal se activa, cuando la curva se invierte, el reloj comienza a correr. Y la historia nos ha enseñado una y otra vez que lo que sigue es devastación económica a escala masiva. Pero antes de que pienses que esto es solo teoría conspirativa o alarmismo barato, déjame mostrarte los hechos fríos y duros. En 1929, 18 meses antes del peor colapso económico del siglo XX, la curva de rendimiento se invirtió. Wall Street estaba celebrando. El mercado alcanzaba máximos históricos. Los periódicos hablaban de una nueva era de prosperidad permanente. Sonaba exactamente como lo que escuchas hoy, ¿verdad? Y entonces llegó octubre. El pánico. Las caídas masivas. Fortunas enteras evaporadas en días. Bancos cerrando sus puertas mientras multitudes desesperadas exigían su dinero. Pero aquí está lo que no te cuentan los libros de historia. Los que entendían la señal ya habían salido. Se habían posicionado en efectivo, en oro, en activos reales. Mientras el público perdía todo, ellos compraban activos a centavos por dólar. Avancemos a 2006. La curva de rendimiento se invierte nuevamente. Esta vez, los economistas tienen un arsenal completo de herramientas modernas, algoritmos sofisticados, análisis en tiempo real. Deberían haberlo visto venir, ¿cierto? Incorrecto. O más bien, lo vieron perfectamente. Pero te dijeron que no te preocuparas. Esta vez es diferente, decían. Los mercados están más estables, te aseguraban. La vivienda nunca baja de precio a nivel nacional, proclamaban. Y mientras te vendían esa mentira reconfortante, el dinero inteligente estaba haciendo exactamente lo opuesto. Estaban apostando en contra del sistema. Estaban posicionándose para el colapso más grande desde la Gran Depresión. Entonces llegó 2008. Lehman Brothers se derrumbó. Bear Stearns desapareció de la noche a la mañana. El sistema financiero global estuvo a horas, literalmente horas, de un colapso total. Millones perdieron sus casas. Billones en riqueza de la clase media se evaporaron. Empleos destruidos. Vidas arruinadas. Y mientras todo esto sucedía, adivina quién se enriqueció. Los mismos que vieron la señal, que entendieron lo que significaba, que apostaron en contra del optimismo ciego, que te vendían en las noticias. Algunos de ellos hicieron las operaciones más rentables de la historia moderna, mientras el mundo ardía. Ahora bien,
si esto te parece importante. Si quieres seguir descubriendo las señales que el sistema no quiere que veas, necesitas suscribirte ahora mismo al canal Secretos Financieros. Porque lo que estás a punto de aprender en este vídeo no lo encontrarás en ningún medio convencional. No lo discutirán en los programas financieros matutinos. Y definitivamente, no aparecerá en los titulares hasta que sea absolutamente demasiado tarde para hacer algo al respecto. Así que, haz clic en ese botón de suscripción, activa la campanita y asegúrate de estar en el pequeño porcentaje de personas que verán lo que viene antes de que llegue. Entonces, ¿qué es exactamente esta curva de rendimiento y por qué tiene tanto poder predictivo? Aquí está la explicación simple que Wall Street no quiere que entiendas porque, una vez que lo haces, ya no puedes ser manipulado tan fácilmente. En condiciones normales, los bonos del gobierno a largo plazo pagan tasas de interés más altas que los bonos a corto plazo. Esto tiene sentido, ¿verdad? Si vas a prestar tu dinero durante 10 años en lugar de 2, quieres más compensación por el riesgo y el tiempo. Es el orden natural de las cosas. Pero cuando la curva se invierte, algo fundamentalmente perturbador está sucediendo. Los bonos a corto plazo comienzan a pagar más que los de largo plazo. Es como si el agua empezara a fluir cuesta arriba. Cuando ves eso, sabes con certeza absoluta que algo está profundamente mal en el sistema. Lo que realmente está ocurriendo es esto. Los inversionistas institucionales, los gestores de fondos con acceso a información que tú nunca verás, están tan preocupados por el futuro inmediato que están dispuestos a aceptar rendimientos miserables a largo plazo con tal de tener seguridad ahora. Es pánico institucional disfrazado de movimientos técnicos del mercado. Y aquí está el detalle que debes grabar en tu mente. Esta inversión no predice el colapso para mañana. Oh no. Es mucho más insidioso que eso. Típicamente, después de que la curva se invierte, el mercado continúa subiendo durante 12 a 18 meses más. Los precios de las acciones alcanzan nuevos máximos. Las noticias se vuelven más optimistas. Los que advierten sobre problemas son ridiculizados como pesimistas perpetuos. Y es precisamente en ese período, en esa calma falsa antes de la tormenta, cuando el dinero inteligente completa silenciosamente su salida. Reducen posiciones. Acumulan efectivo. Se preparan para la demolición controlada que saben que viene. Antes de continuar, déjame saber en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si ya habías escuchado hablar de la curva de rendimiento invertida. Quiero saber cuántos de ustedes están despertando a estas realidades que el sistema financiero prefiere mantener ocultas. La comunidad que estamos construyendo aquí en Secretos Financieros es precisamente sobre esto, sobre empoderarnos con el conocimiento que marca la diferencia entre sobrevivir y prosperar en tiempos de crisis. Ahora, entendamos por qué esta señal funciona con tanta precisión. La economía moderna funciona con un ingrediente fundamental: el crédito. Cuando las tasas de interés a corto plazo son más altas que las de largo plazo, los bancos enfrentan un problema masivo. Su modelo de negocio completo se basa en pedir prestado a corto plazo y prestar a largo plazo, capturando el diferencial. Cuando ese diferencial desaparece o se vuelve negativo, la rentabilidad bancaria se desploma. Los bancos se vuelven extremadamente cautelosos sobre a quién prestan. El crédito, el oxígeno de la economía moderna, comienza a secarse. Las empresas que dependían de financiamiento barato para expandirse, para operar,
para simplemente sobrevivir mes a mes, de repente no pueden acceder a ese capital. Los consumidores que vivían de tarjetas de crédito y préstamos descubren que las puertas se están cerrando. El gasto disminuye. Las contrataciones se detienen. Los despidos comienzan. Y como todas estas cosas están interconectadas en un sistema increíblemente complejo y frágil, el efecto cascada es inevitable. No es cuestión de si ocurrirá, es cuestión de cuándo exactamente detonará. Y aquí está el elemento que hace que esta situación actual sea diferente de cualquier cosa que hayamos visto antes. En 1929, la Reserva Federal tenía opciones limitadas pero tenía margen de maniobra. En 2008, pudieron bajar las tasas de interés desde más del 5% hasta casi cero. Pudieron imprimir billones en dinero nuevo a través de flexibilización cuantitativa. Básicamente, tenían munición en el arsenal. Esas herramientas evitaron un colapso total del sistema, aunque millones de personas ordinarias pagaron el precio de todos modos. Pero ahora, en 2025, mientras nos acercamos peligrosamente a 2026, esas herramientas están agotadas. Las tasas de interés apenas comienzan a normalizarse, después de años en niveles históricamente bajos. La Reserva Federal ya tiene un balance hinchado con billones en activos que compró durante la última crisis. La deuda gubernamental está en niveles que harían que los economistas de hace 50 años pensaran que estás bromeando. La deuda corporativa ha explotado a cifras récord. El sistema está más apalancado, más interconectado, más vulnerable que nunca en la historia. Y sin embargo, ¿qué te dicen las noticias? Te dicen que la economía está fuerte. Te muestran cifras de desempleo manipuladas que no reflejan a los millones que han abandonado la fuerza laboral. Te hablan de récords en el mercado de valores, mientras ignoran que esos récords están impulsados por recompras de acciones corporativas financiadas con deuda barata, no por crecimiento real. Te dicen que te relajes, que inviertas para el largo plazo, que confíes en el sistema. Mientras tanto, la curva de rendimiento está diciéndote algo completamente diferente. La señal ya se activó. No estamos hablando del futuro hipotético. Estamos hablando de ahora. La curva se invirtió y luego se normalizó temporalmente, lo cual es exactamente el patrón que dimos antes de 2008. Es como si el mercado estuviera respirando por última vez, antes del golpe final. Los que controlan el dinero real, no los influencers financieros en redes sociales, sino los gestores de fondos institucionales que mueven miles de millones. Están viendo exactamente lo mismo que nosotros estamos viendo aquí. La diferencia es que ellos ya están actuando, mientras tú todavía estás decidiendo si esto es real o no. Tu dinero, tus ahorros, tu capacidad de mantener tu nivel de vida en los próximos años. Todo depende de si entiendes lo que esta señal significa. Porque cuando llegue el colapso, y llegará, como ha llegado cada vez que esta señal se activa, no habrá advertencia adicional. Un día despertarás y los mercados estarán en caída libre. Las instituciones financieras estarán en problemas. Tu empleador estará recortando personal. Y la pregunta que te harás a ti mismo será: ¿por qué no escuché? ¿Por qué no me preparé cuando tuve la oportunidad? La historia está gritando su advertencia. La curva de rendimiento está parpadeando en rojo. El patrón se está repitiendo exactamente como lo hizo antes de 1929 y antes de 2008.
La única pregunta que importa ahora es esta. ¿Vas a ser parte del 99% que pierde todo cuando esto explote? ¿O vas a ser parte del 1% que vio venir la tormenta y se preparó? En los próximos capítulos vamos a desglosar exactamente qué sucedió en esas crisis anteriores, cómo los que sabían se posicionaron, y por qué 2026 podría ser el año en que todo, finalmente, se desmorone. Mantente atento porque lo que viene a continuación te va a cambiar completamente la forma en que des tu futuro financiero. 1929. Solo mencionar ese año evoca imágenes de personas saltando desde edificios de Wall Street, filas interminables en los bancos, familias enteras en la ruina. Pero lo que no te enseñaron en la escuela, lo que convenientemente omiten los libros de historia, es que el verdadero colapso comenzó mucho antes de ese octubre negro. Comenzó exactamente 18 meses antes, cuando la curva de rendimiento se invirtió y nadie quiso prestar atención. Bueno, casi nadie. Porque mientras el público seguía comprando acciones, como si no hubiera mañana, un grupo muy selecto de insiders estaba haciendo exactamente lo contrario. Estaban vendiendo. Estaban saliendo. Estaban preparándose para el mayor evento de transferencia de riqueza que el mundo había visto hasta ese momento. Los años 20 rugían, como les gusta decir. La bolsa de valores había triplicado su valor en menos de una década. Cualquiera podía ganar dinero en el mercado, o al menos eso parecía. Las tiendas de comestibles te vendían acciones. Los limpiabotas te daban consejos de inversión. La euforia era tan densa que podías cortarla con un cuchillo. Y en medio de toda esa fiesta, en marzo de 1928, algo crítico sucedió en el mercado de bonos. La curva de rendimiento se invirtió silenciosamente. Los rendimientos de los bonos a 3 meses superaron los de los bonos a 10 años. Era una señal de alarma parpadeando en rojo brillante en un salón lleno de gente borracha de optimismo. ¿Y qué hizo el público? Absolutamente nada. De hecho, la mayoría ni siquiera sabía que existía algo llamado curva de rendimiento. Los periódicos seguían publicando historias sobre el nuevo paradigma económico y la prosperidad permanente. Los economistas prominentes declaraban que habíamos conquistado el ciclo económico. Incluso el presidente de la nación proclamaba que Estados Unidos estaba en la cúspide de la victoria final sobre la pobreza. Era el mismo tipo de arrogancia ciega que verías replicarse exactamente 80 años después. Pero mientras las masas celebraban y seguían comprando, los verdaderos jugadores, los que entendían lo que la curva de rendimiento estaba susurrando, comenzaron su salida silenciosa. Joseph Kennedy, el patriarca de la famosa dinastía política, es probablemente el ejemplo más conocido. La leyenda dice que decidió vender todas sus posiciones en el mercado cuando su limpiabotas le empezó a dar consejos de inversión. Es una buena historia, y parcialmente cierta, pero omite el detalle crucial. Kennedy era un insider que entendía perfectamente las señales técnicas del mercado. Vendió en la cima no por coincidencia o por una anécdota simpática con un limpiabotas, sino porque sabía exactamente lo que significaba cuando la curva de rendimiento se invertía. Mientras el público seguía comprando, él estaba convirtiendo sus acciones en efectivo, preparándose no solo para sobrevivir, sino para prosperar en el colapso que sabía que vendría. Y llegó con una violencia que dejó a la nación traumatizada durante una generación.
Octubre de 1929. El mercado comenzó a tambalearse. Luego cayó. Luego se derrumbó completamente. En ninguno de días, el mercado perdió más del 25% de su valor. Fortunas construidas durante años se evaporaron en horas. Los bancos, que habían prestado dinero a cualquiera para comprar acciones, de repente enfrentaban oleadas de incumplimientos masivos. La gente que había comprado con margen, que había apostado dinero prestado en el mercado, recibió las temidas llamadas de margen. Tenían que pagar inmediatamente o perder todo. Y la mayoría perdió todo. Pero aquí está lo que es absolutamente fundamental entender. Mientras el público estaba siendo destruido financieramente, los insiders que habían salido temprano estaban en la posición perfecta. Tenían efectivo. Tenían liquidez. Y cuando todo tocó fondo, cuando activos de calidad se vendían por centavos por dólar, porque la gente desesperada necesitaba cualquier cosa de efectivo que pudieran conseguir, estos mismos insiders volvieron a entrar. Compraron edificios completos en Manhattan por fracciones de su valor. Adquirieron empresas enteras por menos de lo que valían sus inventarios. Consolidaron imperios mientras la clase media era aniquilada. No fue suerte. No fue coincidencia. Fue ejecución con precisión quirúrgica de un plan que comenzó 18 meses antes, cuando la curva de rendimiento les dijo exactamente lo que iba a suceder. Ahora avancemos rápidamente. 2006. Una generación completa ha pasado desde la Gran Depresión. Los mercados son supuestamente más sofisticados. Tenemos computadoras. Tenemos modelos de riesgo. Tenemos reguladores vigilando el sistema. Nos hemos vuelto más inteligentes, ¿verdad? Incorrecto. Hemos olvidado. O más precisamente, hemos sido condicionados para olvidar. Porque en 2006, la curva de rendimiento se invirtió nuevamente. Y una vez más, el público ignoró la señal mientras el dinero inteligente comenzaba su salida metódica. La historia de fondo era diferente, pero el patrón era idéntico. Esta vez, la burbuja no estaba en acciones, sino en bienes raíces. Los precios de las viviendas habían estado subiendo durante años, alimentados por crédito absurdamente barato y préstamos que se otorgaban a cualquiera con pulso. Los bancos habían descubierto una manera mágica de hacer dinero. Empaquetaban hipotecas basura en instrumentos financieros complejos llamados obligaciones de deuda colateralizadas. Les ponían calificaciones AAA falsas y las vendían a inversionistas ingenuos en todo el mundo. Era un esquema Ponzi gigantesco disfrazado de innovación financiera. Y funcionaba perfectamente mientras los precios de las viviendas seguían subiendo. Entonces, en julio de 2006, la curva de rendimiento se invirtió. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 2 años superaron los de los bonos a 10 años. Era la misma señal que había precedido 1929. Pero esta vez, teníamos economistas con doctorados de universidades prestigiosas que salieron en masa a tranquilizar al público. Esta vez es diferente, proclamaban. La inversión de la curva no significa lo que solía significar, aseguraban. Los mercados son más resistentes ahora. Mentían. Y el público, desesperado por creer que su riqueza en el papel era real, eligió creerles. Pero hubo un pequeño grupo de gestores de fondos de cobertura, analistas cuantitativos y traders institucionales que no compraron esa narrativa reconfortante. Vieron la señal por lo que era. Una advertencia de que el sistema estaba a punto de explotar. Y aquí está donde la historia se vuelve realmente reveladora. Estos tipos no solo salieron del mercado, fueron más allá. Encontraron formas de apostar en contra de todo el sistema. Compraron seguros de incumplimiento crediticio contra las hipotecas basura
que sabían que iban a implosionar. Apostaron miles de millones en la premisa de que lo que todos llamaban imposible estaba a punto de suceder. Michael Burry, un gestor de fondos que había estudiado meticulosamente los datos de las hipotecas subprime, comenzó a construir posiciones masivas en contra del mercado inmobiliario en 2005 y 2006. La gente pensaba que estaba loco. Sus propios inversionistas lo demandaron, exigiéndole que dejara de desperdiciar su dinero en estas apuestas aparentemente suicidas. Pero Barry había visto la señal. Había hecho los cálculos. Sabía con certeza matemática que el colapso era inevitable, y se posicionó perfectamente para lo que venía. Cuando todo explotó, su fondo ganó más del 480%, mientras el resto del mundo se desangraba. Y no estaba solo. Múltiples fondos de cobertura, todos operando independientemente, pero todos leyendo las mismas señales, construyeron posiciones similares. Algunos de ellos hicieron las operaciones más rentables en la historia de las finanzas. Estaban ganando miles de millones mientras Bear Stearns colapsaba, mientras Lehman Brothers desaparecía, mientras millones de familias ordinarias perdían sus casas. No fueron afortunados. No tuvieron una bola de cristal. Simplemente entendieron lo que la curva de rendimiento les estaba diciendo y actuaron en consecuencia mientras el resto del mundo se aferraba a la ilusión. El colapso real comenzó en 2007. Northern Rock, un banco británico, fue la primera ficha de dominó en caer. Luego Bear Stearns, en marzo de 2008. La gente todavía pensaba que era contenible. Es solo la vivienda, decían. El resto de la economía está bien, insistían. Pero los que entendían los mercados sabían la verdad. Cuando tienes un sistema financiero global tan interconectado, tan apalancado, tan dependiente del flujo constante de crédito, no existe tal cosa como un problema contenido. Es como un incendio en un edificio lleno de gasolina. No es cuestión de si se propagará, es cuestión de cuán rápido. Septiembre de 2008. Lehman Brothers, una institución financiera de 158 años de antigüedad, colapsó de la noche a la mañana. Fue la mayor bancarrota en la historia estadounidense. 600.000 millones de dólares en activos simplemente desaparecieron. Y eso fue solo el comienzo. Merrill Lynch tuvo que venderse a Bank of America en una venta forzada de emergencia. AIG, el gigante de seguros, estaba al borde del colapso total y requirió un rescate gubernamental de 85.000 millones de dólares que eventualmente crecería a más de 180.000 millones. El sistema financiero global estuvo a horas de un colapso total. Horas. Los cajeros automáticos casi dejan de funcionar. Las nóminas corporativas casi no se procesaron. Estuvimos tan cerca del borde del abismo que la mayoría de la gente nunca supo cuán cerca estuvimos realmente. Y mientras todo esto ardía, mientras millones perdían sus empleos, sus casas, sus ahorros de toda una vida, los que habían visto venir la señal estaban cosechando ganancias históricas. Habían apostado en contra del sistema y el sistema les pagó generosamente por tener razón. No es justo. No es moral. Pero así es exactamente como funciona el sistema financiero. No está diseñado para recompensar el trabajo duro o la buena ciudadanía. Está diseñado para transferir riqueza de los desinformados a los informados, de los que reaccionan tarde a los que se anticipan, de los que confían ciegamente a los que cuestionan todo.
El patrón es cristalino. 1929 y 2008 no fueron eventos aleatorios o sorpresas imposibles de predecir. Fueron el resultado inevitable de ciclos económicos que cualquiera con ojos para ver podría haber identificado. La curva de rendimiento se invirtió. La señal se activó. El dinero inteligente salió. La burbuja explotó. Las masas perdieron. Los insiders ganaron. Y ahora, mientras nos acercamos a 2026, el patrón está repitiéndose nuevamente. La señal se ha activado. El reloj está corriendo. La pregunta es simple y brutal. ¿Aprendiste algo de la historia o estás destinado a repetirla? Si crees que las crisis de 1929 y 2008 fueron devastadoras, prepárate para una verdad incómoda. Lo que se está gestando ahora mismo para 2026 hace que esos colapsos anteriores parezcan ensayos generales. No es exageración, no es alarmismo. Es matemática pura y simple. El sistema financiero global está más apalancado, más interconectado, más frágil y más cargado de deuda que en cualquier otro momento de la historia humana. Y todas las herramientas que los bancos centrales utilizaron para salvar el sistema en crisis anteriores están agotadas, oxidadas o directamente destruidas. Estamos volando a ciegas hacia una tormenta perfecta, y la curva de rendimiento está gritando su advertencia final. Comencemos con el problema fundamental: la deuda. En 1929, la deuda total del gobierno estadounidense era de 17.000 millones de dólares. Suena casi pintoresco ahora, ¿verdad? En 2008, cuando estalló la última crisis, esa cifra había crecido a 10 billones de dólares. Pensarías que después de experimentar un colapso financiero global, los gobiernos habrían aprendido la lección sobre el peligro del endeudamiento excesivo. Pensarías mal. Hoy, en 2025, la deuda del gobierno estadounidense supera los 35 billones de dólares y está creciendo a un ritmo de más de 2 billones por año. No son millones, son billones con B. Cada segundo que pasas viendo este vídeo, esa deuda aumenta en más de 100.000 dólares. Pero, espera. Porque la deuda gubernamental es solo la punta del iceberg. La deuda corporativa global ha explotado a niveles que desafían la comprensión. Estamos hablando de más de 13 billones de dólares solo en Estados Unidos. Empresas que deberían haber quebrado hace años han sobrevivido únicamente porque los bancos centrales mantuvieron las tasas de interés artificialmente bajas durante más de una década. Estas empresas zombies, como las llaman los economistas, no generan suficiente ganancia para cubrir sus pagos de intereses. Existen en un limbo financiero, mantenidas artificialmente con vida por crédito barato, y hay miles de ellas. Cuando las tasas de interés suben, cuando el crédito se contrae, cuando la música finalmente se detiene, todas estas empresas colapsarán simultáneamente. Y luego está la deuda del consumidor. Tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, préstamos para automóviles, todo en niveles récord. La persona promedio está más endeudada que nunca en la historia. Los ahorros están en mínimos históricos. El 63% de la población vive de salario en salario, lo que significa que un solo cheque de pago perdido los pone en crisis financiera inmediata. No hay colchón. No hay margen de seguridad. Es un sistema construido sobre una montaña de deuda
que necesita crédito constante y barato para no colapsar. Y adivina qué sucede cuando la curva de rendimiento se invierte. El crédito se seca, las tasas suben, y toda esa montaña de deuda se convierte en una bomba de tiempo que hace tic-tac cada vez más fuerte. Ahora, aquí está la diferencia crucial entre ahora y las crisis anteriores. En 1929, la Reserva Federal era relativamente nueva y tenía opciones limitadas pero críticas. Podían manipular las tasas de interés, podían inyectar liquidez en el sistema bancario. No lo hicieron, bien. De hecho, cometieron errores monumentales que empeoraron la depresión, pero tenían herramientas disponibles. En 2008, la Fed tenía un arsenal completo. Bajaron las tasas de interés desde 5.25% hasta casi cero. Lanzaron rondas múltiples de flexibilización cuantitativa, un término elegante para imprimir dinero de la nada y comprar activos. Inyectaron billones en el sistema financiero. Funcionó, en el sentido de que evitaron un colapso total, aunque millones de personas ordinarias pagaron el precio de todos modos. Pero ahora, entrando en 2026, esas herramientas están esencialmente agotadas. Las tasas de interés apenas están comenzando a normalizarse, después de años en niveles cercanos a cero. La Fed no tiene el mismo espacio para recortarlas dramáticamente cuando llegue la próxima crisis. Su balance ya está hinchado, con más de 8 billones de dólares en activos que compraron durante la última ronda de flexibilización cuantitativa. No pueden simplemente imprimir otros 10 billones sin arriesgarse a una crisis de confianza en el dólar mismo. Los europeos, los japoneses, los chinos, todos los bancos centrales principales están en la misma posición imposible. Han usado todas sus balas. El armamento está vacío. Y la batalla más grande está a punto de comenzar. Y aquí está el multiplicador de fuerza que hace que esta situación sea exponencialmente más peligrosa. La tecnología. En 1929, cuando el pánico golpeó, se propagó a través de telegramas y llamadas telefónicas. Tomó días para que el contagio se extendiera por los mercados globales. En 2008, con Internet y trading electrónico, el pánico podía propagarse en horas. Pero ahora tenemos algo completamente diferente. Trading algorítmico de alta frecuencia. Máquinas que ejecutan millones de operaciones por segundo, programadas para vender automáticamente cuando ciertos disparadores se activan. No hay humanos tomando decisiones reflexivas. No hay tiempo para que los reguladores intervengan. Son algoritmos respondiendo a otros algoritmos a la velocidad de la luz. Cuando el próximo colapso llegue, y la curva de rendimiento nos está diciendo con certeza que llegará, estos algoritmos amplificarán la caída en formas que nunca hemos experimentado. Una venta rápida podría desencadenar paradas automáticas que desencadenan más ventas, que desencadenan más paradas, en una reacción en cadena que hace que el colapso de 2008 parezca como si se desarrollara en cámara lenta. Estamos hablando de caídas del mercado del 20, 30, 40% en días o incluso horas. El pánico no se propagará a través de continentes. Explotará simultáneamente en todos los mercados a la vez, porque todos están conectados digitalmente, todos respondiendo a las mismas señales, todos programados para salvar su propio pellejo sin importar el costo sistémico. Y luego está el factor criptográfico que ni siquiera existía en 2008. Billones de dólares en valor nominal en criptomonedas, todas operando fuera del sistema bancario tradicional, pero profundamente integradas en él, a través de intercambios, fondos de cobertura e instituciones financieras que han adoptado estos activos. Cuando llegue la crisis de liquidez, cuando la gente necesite efectivo real para cubrir llamadas de margen o simplemente para comprar comida,
Intentarán vender sus criptomonedas. Pero el mercado cripto es fundamentalmente ilíquido en su núcleo. No hay suficientes compradores para absorber ventas de pánico masivas. Los precios colapsarán verticalmente. Y todas esas instituciones que pensaban que estaban diversificadas porque tenían exposición cripto, descubrirán que solo añadieron otra capa de riesgo sistémico. El sector inmobiliario, que fue el epicentro de 2008, está nuevamente en territorio de burbuja, pero esta vez es diferente de una manera crítica. En 2008, el problema eran las hipotecas subprime, otorgadas a personas que no podían pagarlas. Esta vez, el problema es más fundamental. Los precios de la vivienda han subido tan dramáticamente que incluso las personas con ingresos decentes no pueden permitirse comprar. Las tasas hipotecarias se han triplicado en menos de 2 años. El mercado de vivienda está efectivamente congelado. Los vendedores no pueden vender sin tomar pérdidas enormes. Los compradores no pueden comprar porque los pagos mensuales son astronómicos. Y todos esos propietarios que refinanciaron a tasas ultra bajas durante la pandemia están atrapados en sus casas, incapaces de moverse sin destruir su situación financiera. Cuando el desempleo comience a subir, y subirá cuando el crédito se contraiga, millones de estas personas no podrán pagar sus hipotecas. Pero a diferencia de 2008, los bancos están supuestamente más saludables ahora. Tienen más capital de reserva. Están mejor regulados. O al menos eso es lo que te dicen. La realidad es que los bancos simplemente se volvieron mejores en ocultar sus riesgos. Empaquetan préstamos malos en instrumentos financieros complejos y los venden a otros. Usan derivados para cubrir riesgos de formas que crean nuevos riesgos aún más grandes. El sistema es más opaco, más complejo, más imposible de desenredar que nunca. Y cuando comience a desmoronarse, nadie sabrá realmente quién debe qué a quién hasta que sea demasiado tarde. Hablemos de los derivados por un momento, porque aquí es donde reside el verdadero peligro sistémico. Los derivados son esencialmente apuestas sobre el precio futuro de activos. En teoría, están destinados a reducir el riesgo. En realidad, han creado una red interconectada de obligaciones que es tan compleja que ni siquiera las instituciones que las emitieron entienden completamente su exposición. El mercado global de derivados tiene un valor nocional, escucha esto cuidadosamente, de más de 600 billones de dólares. Ese número es tan grande que es casi incomprensible. Es aproximadamente 7 veces el Producto Interno Bruto de todo el planeta. No todos esos derivados explotarán simultáneamente, pero no tienen que hacerlo. Solo necesita que una pieza grande falle para desencadenar un efecto dominó. Y adivina qué está enterrado profundamente en ese mercado de derivados. Apuestas masivas sobre las tasas de interés. Apuestas sobre el diferencial entre tasas a corto y largo plazo. Apuestas sobre, espéralo, la curva de rendimiento misma. Cuando esa curva se invierte, cuando se normaliza abruptamente, cuando se mueve de formas que los modelos no predicen, estas posiciones de derivados comienzan a explotar. Las instituciones reciben llamadas de margen que no pueden cumplir. Los riesgos de contraparte se materializan. Y de repente, descubres que el banco que pensabas que estaba cubriendo tu riesgo es en realidad la fuente de un riesgo aún mayor. Es sistémico. Es contagioso. Y es completamente inevitable una vez que comienza. La curva de rendimiento se invirtió en 2023. Luego se normalizó temporalmente en 2024
y principios de 2025. Esto es exactamente, palabra por palabra, el patrón que vimos antes de 2008. La inversión inicial es la advertencia. La normalización temporal es la calma antes de la tormenta. Y luego viene el colapso real. Históricamente, el periodo entre la reinversión de la curva y el comienzo de la recesión es de 12 a 18 meses. Eso nos lleva directamente a 2026. Algunos dirán, finales de 2025. Otros dirán, mediados de 2026. El momento exacto es menos importante que el hecho de que el reloj está corriendo y nos estamos quedando sin tiempo. Y aquí está el detalle verdaderamente aterrador. El dinero inteligente ya lo sabe. Los gestores de fondos institucionales ya están reposicionándose. Las transacciones en dark pools, que son mercados privados donde las instituciones grandes operan sin revelar sus movimientos al público, han alcanzado volúmenes récord. Están vendiendo silenciosamente mientras te dicen que compres. Están acumulando efectivo y oro mientras te dicen que permanezcas completamente invertido. Están preparándose para la mayor demolición controlada en la historia financiera, mientras te mantienen distraído con noticias sobre cifras de desempleo manipuladas y récords de mercado sin sentido impulsados por recompras de acciones. El sistema no está diseñado para advertirte. Está diseñado para mantenerte dentro, hasta el último momento posible, asegurando que cuando todo colapse, tu riqueza fluya hacia arriba a los que se posicionaron correctamente. No es una teoría conspirativa. Es el patrón observado de cada colapso financiero importante en la historia moderna. Los insiders salen primero. El público queda atrapado. La riqueza se transfiere. Y cuando el polvo se asienta, la desigualdad es aún mayor que antes. Es arquitectónico. Es intencional. Y está a punto de suceder nuevamente, en una escala que hará que 2008 parezca un calentamiento. Entonces, ¿qué haces ahora con toda esta información? ¿Cómo proteges tu dinero, tu futuro, tu capacidad de sobrevivir financieramente, cuando el sistema en el que has confiado toda tu vida está diseñado para fallar de maneras predecibles y recurrentes? Porque aquí está la verdad brutal que nadie en Wall Street te dirá. Tus ahorros, tu cuenta de jubilación, tu portafolio de inversiones, todo está posicionado perfectamente para ser aniquilado cuando esta crisis finalmente detone. No por mala suerte. No por circunstancias imprevistas, sino porque el sistema financiero moderno funciona fundamentalmente como un mecanismo de transferencia de riqueza de abajo hacia arriba. Y los colapsos son las oportunidades más eficientes para ejecutar esa transferencia. Piensa en tu situación financiera actual por un momento. Si eres como la mayoría de la gente, probablemente tienes la mayor parte de tu dinero en una combinación de cuentas bancarias, fondos de jubilación y tal vez algunas acciones o fondos mutuos. Tu asesor financiero, si tienes uno, probablemente te ha dicho que te mantengas invertido y que el tiempo en el mercado vence al timing del mercado. Es un consejo que suena sensato en la superficie. Y funcionaría perfectamente en un mundo donde los mercados fueran racionales, donde la información fluyera libremente, donde todos jugaran según las mismas reglas. Pero ese no es el mundo en el que vives. Vives en un mundo donde el juego está trucado y tú has sido programado para ser el perdedor. Tus ahorros en el banco están ganando esencialmente nada en intereses. De hecho, después de la inflación real, no la cifra manipulada que el gobierno publica, sino la inflación real que experimentas cada vez que compras comida o pagas el alquiler, estás perdiendo poder adquisitivo cada día. Pero al menos,
Está seguro en el banco, ¿verdad? Incorrecto. Tu dinero en el banco está respaldado por el seguro de depósitos solo hasta $250,000. Y ese seguro está respaldado por un fondo que tiene una fracción minúscula del dinero necesario para cubrir un colapso bancario sistémico. Si múltiples bancos grandes fallan simultáneamente, como sucederá cuando esta crisis llegue a su punto máximo, ese seguro se volverá esencialmente sin valor. Podrías recibir tu dinero eventualmente, meses o años después, pero para entonces la inflación lo habrá devastado. Tu cuenta de jubilación, ese plan 401(k) o plan de pensiones en el que has estado contribuyendo fielmente durante años, está invertida principalmente en acciones y bonos. Cuando el mercado colapse, y la curva de rendimiento nos está diciendo con certeza que colapsará, verás cómo décadas de ahorro se evaporan en semanas. Pero recuperará, te dirán. Solo mantén el rumbo, insistirán. Y técnicamente tienen razón que el mercado eventualmente se recuperará. Pero aquí está lo que no te dicen. Recuperará en dólares nominales mientras pierde valor en términos reales. Y más importante aún, durante el colapso y la recuperación subsiguiente, habrá una transferencia masiva de activos de manos débiles a manos fuertes. Tú, entrando en pánico y vendiendo en el peor momento, entregarás tus acciones a precios de liquidación a los insiders que saben exactamente lo que están haciendo. Si posees bienes raíces, probablemente piensas que estás en mejor forma. Los bienes raíces son tangibles, ¿verdad? Es un activo real que siempre tendrá valor. Pero si tienes una hipoteca, y la mayoría de la gente la tiene, estás sentado sobre una bomba de tiempo. Cuando llegue la recesión, cuando el desempleo suba, cuando tu ingreso se vea amenazado o desaparezca por completo, esos pagos hipotecarios se convertirán en una carga imposible de soportar. Y a diferencia de 2008, cuando los bancos estaban desesperados por evitar más ejecuciones hipotecarias, esta vez estarán menos dispuestos a trabajar contigo. Han aprendido que pueden ser más agresivos. Tienen mejores sistemas para procesar ejecuciones en masa. Y están posicionados para adquirir propiedades a precios de liquidación, cuando los propietarios desesperados no puedan pagar. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo te posicionas para no solo sobrevivir, sino potencialmente prosperar cuando el sistema se desmorona? Primero, necesitas entender que no hay una respuesta perfecta que funcione para todos. Tu situación es única. Tus necesidades son diferentes. Tu tolerancia al riesgo varía. Pero hay principios universales que los que han sobrevivido y prosperado en colapsos anteriores han seguido consistentemente. El primero y más fundamental: liquidez. En tiempos de crisis, el efectivo es rey. No importa cuán inteligente sea tu inversión, si no puedes venderla cuando necesitas el dinero. Los que sobrevivieron 1929 y 2008 lo hicieron porque tenían acceso a efectivo cuando todos los demás estaban desesperados por liquidez. Esto no significa que debas vender todo y guardar dinero debajo del colchón. Significa que necesitas mantener una parte significativa de tus activos en instrumentos altamente líquidos que puedas convertir en efectivo rápidamente si es necesario. Fondos del mercado monetario,
bonos del tesoro a corto plazo o simplemente efectivo en una cuenta de ahorros. Sí, estás perdiendo rendimiento. Sí, la inflación está erosionando su valor. Pero cuando llegue la crisis, cuando otros estén vendiendo activos de calidad a precios de pánico, solo para obtener algo de efectivo, tú serás el que tenga el poder de compra. Serás el depredador, no la presa. Segundo, diversificación real. No la diversificación falsa que tu asesor financiero te vende. Tener 20 fondos mutuos diferentes no es diversificación si todos colapsan simultáneamente cuando el mercado cae. Diversificación real significa tener activos que no están correlacionados con el mercado de valores. Oro, físico, no certificados de papel sino metal real, que puedas mantener en tus manos. Plata. Activos tangibles que han mantenido valor a través de colapsos monetarios durante miles de años. No pongas todo ahí. Pero tener un 10 o 15% de tu patrimonio neto en metales preciosos, físicos, puede ser el seguro que te salva cuando el sistema monetario fiduciario muestra sus grietas. Tercero, y esto es crucial, edúcate. Lo que estás aprendiendo en este vídeo, la comprensión de cómo funciona realmente el sistema financiero, vale más que cualquier inversión específica que puedas hacer. La mayoría de la gente trata las finanzas como algo misterioso que solo los expertos pueden entender. Esa ignorancia voluntaria es exactamente lo que el sistema necesita para funcionar. Cuando entiendes cómo funcionan los ciclos económicos, cómo los bancos centrales manipulan los mercados, cómo las señales como la curva de rendimiento predicen cambios importantes, te vuelves casi imposible de engañar. Puedes ver a través del ruido y tomar decisiones basadas en realidad, no en la narrativa que te venden. Y si quieres continuar esta educación, si quieres mantenerte adelante de las señales que el sistema no quiere que veas, necesitas suscribirte ahora mismo al canal Secretos Financieros. Porque este vídeo es solo el comienzo. El sistema financiero está en constante evolución. Las señales están cambiando todo el tiempo. Y necesitas estar constantemente actualizado sobre lo que realmente está sucediendo detrás de los titulares. Haz clic en ese botón de suscripción ahora. Activa las notificaciones. Asegúrate de ser parte de la minoría informada que ve venir las crisis antes de que destruyan a la mayoría desprevenida. Cuarto, reduce tu deuda agresivamente. En un mundo de crédito barato, la deuda parece inofensiva. Pides prestado para el auto, para la casa, para las vacaciones, y los pagos mensuales parecen manejables. Pero cuando llega la crisis, cuando los ingresos caen o desaparecen, esa deuda se convierte en una soga al cuello. Los que prosperan en tiempos difíciles son los que tienen obligaciones mínimas. Pueden ser flexibles, pueden tomar decisiones basadas en oportunidad, no en desesperación. Si tienes deuda de tarjetas de crédito, deuda de consumo, préstamos para autos con tasas altas, elimínalas lo más rápido posible. Sacrifica ahora para tener libertad cuando otros estén atrapados. Quinto, y esto va a sonar radical. Considera seriamente si deberías estar completamente invertido en el mercado de valores en este momento. La sabiduría convencional dice que sí, que el tiempo en el mercado vence al timing del mercado.
que intentar cronometrar el mercado es imposible. Pero esa sabiduría convencional te hace predecible. Te hace fácil de explotar. Cuando todos están haciendo lo mismo, cuando todos están completamente invertidos, porque eso es lo que haces para el largo plazo. ¿Quién crees que se beneficia cuando Todos están forzados a vender al mismo tiempo? No eres tú. Son los que están en efectivo, esperando, listos para comprar tus activos a precios de liquidación. No estoy diciendo que vendas todo mañana. No estoy dando asesoramiento financiero específico porque no conozco tu situación individual. Pero estoy diciéndote que cuestiones el dogma que te han enseñado. Estoy diciéndote que pienses críticamente sobre si tiene sentido estar completamente expuesto a activos de riesgo, cuando todas las señales históricas están diciendo que se avecina una tormenta importante. Tal vez vale la pena reducir tu exposición. Tal vez vale la pena tomar algunas ganancias de la mesa. Tal vez vale la pena estar un poco menos optimista y un poco más cauteloso que la persona promedio. Aquí está la realidad final que necesitas aceptar. El colapso que viene no es cuestión de sí, sino de cuándo. La curva de rendimiento nunca ha fallado como predictor. Nunca. Y está parpadeando ahora. El patrón de 1929 se repitió en 2008. Y ahora se está repitiendo nuevamente para 2026. Puedes elegir creer que esta vez es diferente, que de alguna manera mágica hemos descubierto cómo evitar el ciclo económico que ha existido durante siglos. Puedes elegir confiar en que el gobierno y los bancos centrales de alguna manera salvarán el día a pesar de haber agotado todas sus herramientas. Puedes elegir creer las noticias que te dicen que todo está bien, mientras el dinero inteligente corre hacia las salidas. O puedes elegir ver la realidad tal como es. Puedes elegir aprender de la historia en lugar de estar condenado a repetirla. Puedes elegir posicionarte del lado correcto de la mayor transferencia de riqueza en la historia moderna. La elección es absolutamente tuya. Pero debes entender que no elegir, no actuar, permanecer en la ignorancia voluntaria, es en sí mismo una elección. Y es la elección que garantiza que serás una víctima cuando llegue la crisis. El sistema no está diseñado para salvarte. Nunca lo estuvo. Está diseñado para concentrar riqueza, para transferir activos de los desinformados a los informados, de los que reaccionan tarde a los que se anticipan. 1929 lo probó. 2008 lo confirmó. Y 2026 lo demostrarán nuevamente. La única pregunta que importa es esta. Cuando la historia escriba sobre el próximo colapso, ¿serás un nombre en la lista de los que lo perdieron todo? ¿O serás uno de los pocos que vieron venir la tormenta y se prepararon? El reloj está corriendo. La señal está activa. El patrón se está repitiendo exactamente como lo hizo antes. No hay más advertencias que vengan. No hay más señales que necesites esperar. La curva de rendimiento te ha dado la información que necesitas. Ahora depende de ti decidir qué hacer con ella. La historia está gritando su lección final. Ignórala bajo tu propio riesgo. Porque cuando el colapso finalmente llegue, cuando todo lo que te advirtieron se haga realidad, la historia no recordará tus excusas. Solo registrará si estuviste preparado o no. La elección, una vez más, es completamente tuya.